Hola, bienvenidos a otro episodio de Reflexión, donde buscamos la reflexión teológica para reflejar la imagen de Dios en nuestra vida. Una de las cosas que es común hoy en día, especialmente en las redes sociales, es cada tanto encontrarnos con algún descubrimiento arqueológico en relación a alguna cosa de la Biblia. El problema es que a veces no sabemos si es verdadero, si es falso, no sabemos a quién creer. E incluso la pregunta surge, ¿cómo se relaciona la arqueología, los hallazgos arqueológicos con la Biblia? Hoy me acompaña un invitado distinguido, alguien a quien considero un amigo, un hermano, y es el doctor Efraín Velázquez. Efraín, bienvenido. Muchas gracias, mi hermano. Estoy muy contento de poder estar con ustedes en esta ocasión. Eh, Efraín, antes de entrar a este tema que es fascinante, por lo menos para mí, pero estoy seguro para muchas personas, voy a lanzarte un desafío que le lanzo a todos los invitados, y es que te presentes en 2 minutos o menos. Y sé que eres un hombre de muchas palabras, así que 2 minutos o menos. Padre de cuatro, esposo de una, le encanta kayakear, acampar, tener aventuras con su familia. Mi carrera está en las ruinas. Mm. Me toca trabajar en varios países, servir al Señor en el área ahora ministerial y también educativa. Y me encanta poder sentarme a hablar con amigos, con hermanos y poder compartir la palabra con otros de manera especial con quienes me entienden mejor, que con niños y jóvenes es mi audiencia preferida, pero también con el resto. Bueno, y creo que no lo mencionaste, pero para aquellos que no te conocen, eres de un lugar muy especial, por lo menos para mí, para mi familia, de la Isla del Encanto, de Puerto Rico. No sé si has vivido solamente ahí o también has estado en otros lugares. Pues yo nací en los campos de la parte oeste de Puerto Rico, esta pequeña islita. Yo soy un campesino y tuve la oportunidad de vivir allá en Estados Unidos, en la parte continental, por unos 7 años mientras estábamos allá en Andrews. Ahí tuve la oportunidad de conocerte, ahí fue que nos hicimos familia y realmente fue una experiencia muy linda la que tuvimos allá. Y pues realmente, a pesar de que soy bien patriota, los que me conocen saben que estoy con la bandera siempre y demás, pero considero que soy de donde amanezco ese día. La Mm. semana pasada amanecí en Centroamérica, la anterior estaba en Jordania, la anterior estaba en Egipto, la anterior estaba en Wyoming y la semana que viene estaré en El Salvador. Así que realmente mi patria es el cielo y mi ciudadanía está en la patria celestial. Amén, qué lindo. Bueno, y siempre cuando tengo un episodio y me toca entrevistar a alguien, yo digo, ¿no? Cómo, o sea, uno a veces pinta toda su vida en 2 o 3 frases, pero cuántas cosas hay para contar, cuántas experiencias y aquellos que somos creyentes, ¿no? De cómo Dios se manifiesta en esas etapas. Y bueno, algún día tendremos la oportunidad de enfocarnos en esas historias. Pero hoy nos convoca un tema que, como decía en la introducción, para mí es apasionante, el tema de la arqueología. Y quizás podemos empezar con una pregunta general, ¿no? Así, a grandes rasgos. ¿Qué es la arqueología en sí, en general? Y qué es la arqueología bíblica? ¿Será que hay una diferencia? ¿Cómo definirías esas dos, la arqueología en general y la arqueología bíblica? Pues fíjate que cuando tú y yo nos conocimos allá en Andrews, yo no tenía mucho interés por la arqueología. Mi Mm, interés mayor era trabajar con jóvenes con adicciones, eso es lo que había hecho mm, acá en Puerto Rico y no tenía mucho interés por la parte académica. mm, Sin embargo, tomé una clase y tuve la oportunidad de estar en el Medio Oriente durante un verano. Y ahí ujú, pude ver que la arqueología buscaba la basura ujú, que hábilmente otros habían descartado, mm, pero que a través de estos restos podíamos reconstruir la historia de los antiguos. Así que a mí me ha mm, tocado escuchar las voces. Me ujú, encanta conectarme y aquella ocasión en 99, al ujú, desenterrar una madre con un niño, yo recién había tenido al Ben, ujú. pues me impactó, porque me di Mm, cuenta que la arqueología es la oportunidad de nosotros darle voz a quienes ahora mismo
no nos pueden hablar. Wow, qué lindo. O sea, me gustó esa idea de, a través de esa especie de basura que queda del pasado, esos restos, conectarnos con el pasado, con la historia y hacer un esfuerzo por reconstruir esa historia, conectarnos y tratar de entender, conectarnos mejor, ¿no? Está muy interesante. Ahora, quizá otra pregunta sería, eh, ¿es importante? O sea, ¿cuál es la importancia de la arqueología? Y en tu caso, ¿por qué? Bueno, tal vez te deje sin contestar la diferencia entre la arqueología bíblica y la normal y voy a aprovechar para darte un poquito más de detalles sobre eso. ¿Ok? La arqueología en general, pues lo que hace es reconstruir diferentes culturas, dándole voces a las primeras naciones en Norteamérica o en Ujú, nuestros países, esos primeros pueblos que habitaron en estas hermosas tierras. También las diferentes batallas en imperios importantes de los ujú, cuales hemos leído. Pero en el caso de la arqueología bíblica, tiene un interés particular, ujú, porque la arqueología bíblica también pretende ver cómo la Biblia puede ser iluminada a mm, través de la arqueología, no probada, ujú, algunos desgraciadamente así lo han tratado de hacer, y ujú, otros desprobarla o condenarla o rechazarla, mm, pero en el caso mm, de la arqueología bíblica ilumina. mm, Tenemos el libro que puede parecer frío, puede parecer solamente en una sola dimensión, y se le añaden 4 y 5 dimensiones cuando la mm, arqueología puede darle ese contexto a lo que se está leyendo. mm. Interesante, ¿no? Eh, Ahora, el área de la arqueología bíblica, este, cada tanto, o sea, surgen controversias, no es una cuestión que es todo así tranquilo, todo el mundo está de acuerdo. ¿Cuáles son algunas de las controversias dentro de la arqueología bíblica? O en Bueno, relación a la arqueología bíblica. en el caso de la arqueología bíblica, cuando comienza, realmente comenzó a eso del año 1798 con las invasiones de Napoleón hacia Egipto, Mm, comienza con una misión doble. mm, Por un lado, tenemos personas que quieren demostrar que la Biblia es un puro cuento. Es la mm, época del modernismo, del iluminismo, es la época cuando se descarta lo sobrenatural y de alguna manera se encuentran textos similares a los del diluvio, similares a los de la creación, y entonces se cuestiona si realmente son originales los bíblicos o no. Hay pueblos que en la Biblia aparecen y no aparecían en el registro arqueológico, así que ya mm, están ausentes esos personajes, esos pueblos, pues se dice, pues no hay evidencia de ellos, por lo tanto los descartamos. De esa mm, manera vemos que por un lado se trata de condenar la Biblia, por otro lado tenemos un interés, una fascinación y hasta un fanatismo en el cual las personas trataban de darle prueba a las escrituras, predicar con esto. mm, El arqueólogo con su pala lo ha demostrado, y tú podrás mm, recordar a algunos de los profesores allá que tenían ese mismo argumento y trataban de que de alguna manera la arqueología pudiese demostrar cada una de las historias bíblicas, siendo decepcionados cuando algunos de esos relatos no eran exactamente como ellos los habían presentado. Y ujú, por esa ujú, razón choca entonces la evidencia con la creencia, no necesariamente con la Biblia, pero con la creencia que hay de la Biblia, y ahí es donde vemos los conflictos actuales en relación a la Biblia y la arqueología. mm. O sea, para repasar así, asegurar de que estoy entendiendo y si cualquier cosa me corriges, pero estamos hablando que en sus comienzos históricamente, por ahí a fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, es como que hay dos maneras totalmente opuestas de abordar, digamos, la cuestión de arqueología. Lo que están tratando de probar todo arqueológicamente, o a través de la arqueología toda la Biblia, decir, vieron, así es, así es, así es, y el opuesto, decir, no, la Biblia hay muchos cuentos, hay muchos mitos y la arqueología está probando justamente esto, ¿no? Eh, Ahora,
Quizá podemos entrar a una pregunta y después en algún momento me gustaría a lo mejor que puedas compartir algunos ejemplos, ¿no? O sea, no solamente dar la teoría de cómo se puede usar la arqueología bíblica correctamente y a lo mejor algunos ejemplos, ¿no? Que nos pueden ayudar, algunos sea conceptos o algunas historias bíblicas de cómo Claro. la arqueología ha iluminado la historia bíblica. Bueno, por ejemplo, vamos a tomar la historia de Sodoma y Gomorra. Ujú, En la historia de Sodoma y Gomorra, desde que yo tengo noción, siempre me habían dicho que las ciudades estaban debajo del Mar Muerto. Tú ujú, habrás escuchado lo mismo, tal vez. ujú, ujú, ujú. Y que ese mar era salado, el nivel de, de mineral en esa sal es altísimo. Se Ujú. debe a que a la esposa de Lot le cayó agua y pues, ahí quedó el Claro, asunto. seguro. Que no había nada, que era un valle y pues que ahí se hizo el pozo. Mm, Pero lo cierto es que aunque mapas antiguos, especialmente mapas medievales y demás, sugerían que estaban debajo de las aguas del Mar Muerto, es una tradición muy mm, antigua, ujú, nosotros no hemos podido probarlo. mm, Recuerdo aún en la década de los 90 había personas en submarinos yendo debajo del Mar Muerto, que no se podía cruzar supuestamente a Jordania, aun cuando hubo un tratado de paz para el 94, pero siempre había todo ese misterio, esa conmoción sobre estas ciudades perdidas. Lo mm, cierto es que ese lago es un lago antiquísimo. Ese lago mm, viene, después del diluvio, estuvo ese lago, el lago de bueno, Lisan. Un y lago hasta hay tan grande. fotos. Ah, claro, imagínate, imagínate. Hay Google Maps, tú sabes, de la época de Noé. Exacto. Pero ese lago, si vemos la sedimentación, llegaba hasta Galilea, Mm, muy arriba. Es un lago que hubo, en vez de crecer, lo que fue bajando a través de los siglos. mm, Imposible que las ciudades estuvieran allí. mm, Sin embargo, sí podemos encontrar unas 5 ciudades que quedaban en la parte sureste del Mar Muerto, de ese lago. mm, A pesar de que hay personas como Ron Wyatt, que alegaba haber encontrado la verdadera Sodoma y Gomorra en la ujú, parte oeste del lado de Israel, nada más lejos de la verdad. mm, No hay evidencia de lo que le estaba proponiendo. Sí hemos encontrado cerámica aproximadamente del tiempo de Abraham, un poquito más temprano, del ujú, lado este, del lado que ahora es Jordania. Y mm, podemos ver hasta 3 metros, 9 pies, casi 10, mm, 10 pies de ceniza mm, de ese lado en esta ciudad, la ciudad de Barbadra, la ciudad de Numeira, y mm, hemos podido ver que puede haber cierta similitud con la historia bíblica, mm, demostrando que las ciudades no estaban debajo del mar, tampoco están del otro lado, tampoco están en la parte norte, como se ha sugerido, sino mm, que están en esa parte sureste del Mar Muerto. Es una mm, conexión y a veces usamos círculos de evidencia. Está el texto bíblico, está el artefacto y está también alguna inscripción. mm, Entonces, cuando nosotros vemos que convergen, que traslapo ujú, de esos círculos de evidencia, bingo, ujú, podemos ver que hemos reconstruido de manera clara la historia bíblica con la arqueología. Ese es un ejemplo, pero tengo más si mm. ustedes quieren saber. Uno más. Uno más. Pues mira, podemos nosotros también mirar el caso de Ciro. Ciro Ujú, como un personaje bíblico que se menciona en la Biblia. Cuando ujú, nosotros vemos el libro de Isaías, algunos críticos alegaban que había sido escrito después del exilio, que era ujú, un escrito para eso del siglo sexto antes de Cristo. Pero nosotros vemos que este libro, escrito a finales del siglo octavo, menciona a un Ciro, ujú, menciona a este monarca. Y vemos cómo converge la descripción que hace Isaías, el cilindro de Ciro encontrado en Babilonia, el escrito de Esdras, todos ujú, estos diferentes fuentes encajan con ujú, el cuadro bíblico. Y mm, así, Gerardo, yo te podría tener más de 50 personajes, no uno ni dos, 50 personajes que encajan con la descripción bíblica. Es más, uno más, perdóname.
No, Pero no, es que estoy vamos, escribiendo, vamos, sí, sí, tranquilo. estoy escribiendo un artículo ahora sobre este tema que se supone, bueno, lo entregué antes de ayer, acerca de Pilato. A propósito, hay Mm, un artículo en Adventist Review, Why Archaeology, que ujú, también está accesible a nuestros televidentes o cibernautas y los que están escuchando y todo el resto, que lo pueden adquirir completamente gratis acerca de Why Archaeology en Adventist Review. En este caso, el de Pilato, Pilato se cuestionaba si era un cuento de la Biblia. ujú, Era un personaje que no había evidencia arqueológica, solamente había algunos relatos antiguos. Pero ujú, para el año 1961, oye, ¿hace cuánto? Hace ujú. 60 años 60 años. exactamente. Sí, se está a la 50, misma edad. 50. Sí, no, para cuando tú naciste, más o 60, tenés menos. razón. Sí, sí. Sí, sí, sí. 5 años después que tú naciste, exactamente, por Ah. eso. Pues encontramos esa piedra donde esa inscripción está, dice Pilatus, Pilatus, y lo presenta como un prefecto Mm, para el tiempo de Tiberios. mm, Después se le conoce como un procurador, pero procurador era un título que no existía para el año 30. ujú, Es un ujú. anacronismo de historiadores Claro, posteriores, lo claro. que significa que la Biblia y Josefo son más Mm, antiguos. ujú, Y es ujú. una evidencia, encontramos las monedas, encontramos la inscripción y en el 2019 se encontró una calle, una vía desde el templo hasta la piscina de Siloam, el Ujú. enviado allá, tú has estado también allá en Jerusalén, No, no he estado, no he donde, estado, no he no, estado. pues tienes que ir Me tienes que conmigo. pagar, me tienes que No, pues pagar el claro, viaje. no te apures, yo te llevo, yo te llevo. En la Pues valija me llevan. en la valija, donde sea, pues ahí encontramos esa conexión con el Pilato, evidenciando, iluminando este personaje, al igual que 50, estoy hablando de Mm. 50 más personajes que hemos podido proveer evidencia arqueológica y por eso vemos cuán importante es la arqueología bíblica. Ahora, entonces, y me encanta y realmente, o sea, como a mí me atrae tanto este tema, me encantaría seguir tocando, o sea, ejemplos, viendo ejemplos, porque es interesantísimo, ¿no? Ya ahora estamos hablando de que hay muchísima parte de la historia bíblica que es de alguna manera iluminada, entendida mucho mejor y que es mucho más fácil creer, digamos, que esa historia es real, que no es inventada, porque ya hay otras fuentes que lo comprueban, o no sé si usar esa palabra, porque quiero volver a esa pregunta de cómo, o sea, en una frase, cómo se debe usar correctamente la arqueología bíblica, después de ver estos ejemplos, o sea, cómo es que encaja, digamos, para no abusar Sí, de la arqueología bíblica. claro, claro. Siempre es importante el enfatizar que ilumina la Biblia. Mm, La fe es un don de Dios. Por ujú, lo tanto, por más evidencia empírica que yo tenga en mis manos, mis colegas arqueólogos, muchos de ellos son agnósticos, escépticos claro. y no creen en nada. Tenemos un cuerpo cada vez interesantemente creciente de arqueólogos creyentes y que Ujú, están haciendo su trabajo sin tratar de probar la Biblia como lo hacían los fundamentalistas, de aquí está la Biblia, esta es la mm, evidencia, no. Porque lo cierto es que una conquista, como nos las quería vender Albright o algunos evangélicos, una conquista de las hordas de israelitas quemando todas las ciudades que había mm, en la zona levantina, en Canaán, y poniendo la bandera del Dios Supremo y una mesusa en cada ciudad, eso no pasó. claro. La evidencia va en contra de esa lectura, de esa reconstrucción Mm, política. No lo hay. Tampoco tenemos evidencia, como presentaba Godwald en la década de los 60, con el marxismo y todo, que era una revolución de los parias. mm. Moisés sería Che Guevara, Exacto, exacto, un exacto. Fidel Castro. Tampoco Mendenhall, cuando hablaba acerca de la reconstrucción, que presentaba entonces que se trata de una influencia pacífica, una infiltración, algo así como los tejanos, los Ujú, americanos que se asentaron en la zona de Texas y mm, finalmente decidieron echar a los mexicanos. mm, Ellos ujú, otros presentan ese cuadro. Pero si leemos el texto bíblico tampoco habla de que eran ejércitos que mm, invadieron y echaron a los demás, como lo hemos visto en la conquista española. No, claro, la claro. Biblia nos dice que solamente 5 ciudades fueron puestas a fuego. Ujú, 5. mm, Y el libro de jueces demuestra que varias de estas ciudades regresaron a ser
cananeas, como el caso de Jerusalén. Mm, mm, El caso de Hazor o Hazor volvió a ser cananea más adelante porque los hijos de Israel no fueron fieles. Por lo ujú, tanto, la Biblia no presenta ese cuadro optimista. Oiga, ¿por qué hay que echarle más ujú, salsa ujú, a lo ujú, que no es ujú, así? mm, Como en el caso, uno más, el caso de la muerte de los niños, de los mm, chicos en Belén. Oiga, Belén era ujú. una villa de unas 200 familias. Claro. ¿Cuántos niños había? Había que 25 mocosos. Ujú, ujú, Triste, ujú, la muerte de un niño es algo que realmente a mí me llega y me taladra mucho en el corazón, pero ujú, no podemos decir que era una masacre de 500 o de 1000, o como algunos textos de los cristianos tempranos lo trataron de hacer más grande. No, mm, la arqueología nos trata de centrarnos, iluminar en la realidad. mm, ¿Oyó? ujú, No le ponga demasiado, no lo descalifique, sino este es el cuadro y yo tengo que ser honesto con la data, con lo que ujú, encuentro y con lo que no he encontrado. Y con lo que ujú, no he encontrado, recordar, como mi colega Kenneth Kitchen dice, que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ujú, Voy a repetir, interesante. Sí, sí, la sí, sí. ausencia de evidencia, el hecho de que yo no encuentre algo, no es evidencia de ausencia, no significa que no existió. ¿Por qué? Porque, como el caso de los hititas, que no se Ujú. encontraba nada, se presentaba en la Biblia, ahora hemos encontrado que es un imperio monumental en la parte central de Turquía. La arqueología nuevamente iluminando la Biblia. Wow. Ahora, Efraín, una pregunta así, y yo no sé si hay, me imagino que debe haber algunos consejos prácticos, pero como mencionaba en la introducción, es muy común hoy en día, seguramente a ti te pasa y muchas veces te querrás, no sé, tomar de los pelos, cosa que yo no puedo hacer, obviamente, ¿no? Pero, Así casi yo. este, pero digo, la idea de que aparecen, es muy común ver en las redes sociales incluso gente que, y tú sabes cómo es como un fuego, ¿no? En el verano, cuando no hay lluvia, o sea, cuando se desparrama y de repente todo el mundo está compartiendo ese último hallazgo del manto de Jesús y del hueso de no sé qué. Entonces, ¿será cómo filtramos esa información? ¿Será que hay algunas pautas prácticas que cualquier persona que no haya estudiado arqueología, como en tu caso, pueda seguir para decir, bueno, antes de mandar y pasar esto a mis redes sociales ¿verdad? ¿Qué filtro puedo usar? Bueno, yo creo que el criterio debe ser el usado para todo lo que es fake news o noticias falsas. Eso es una Mm, palabra que ya se ha convertido parte de nuestro vocabulario. Y debemos, en primer lugar, triangular. Yo mm, voy a ver no solamente una fuente, yo voy a hacer una búsqueda por ese mismo descubrimiento, quiénes lo descubrieron, dónde lo descubrieron y si hay algún tipo de literatura que lo corrobore, que sea ujú, científica. ujú, Usted analice el site. Hay sites que son de poca credibilidad y por lo tanto mm, nosotros no deberíamos utilizarlos. Así que es importante ver la fecha, el lugar donde se publicó, quiénes lo están publicando y si se triangula con más de un testigo. Eso es bíblico. No crees en ujú, un testigo, crees más de uno. Aun ujú, cuando se ha repetido, por ejemplo, mucho la historia de Wyatt, que supuestamente descubrió las carrozas debajo del de el Mar Rojo y nos los presentan. No, no hay evidencia. Nadie ha podido corroborar y ver ninguna de esas carrozas. Es pura claro. mentira. Ahí se ve la foto y qué sé yo, pero nadie lo ha podido corroborar. Nosotros tampoco podemos confiar en esto del gigante, que se encontró el cráneo del gigante con la piedra allí. Si suena demasiado bien, ya tenga cuidado, ya empiece a tener cuidado. Wow. Pero tenemos tanto que es veraz. Mira, hace un par de semanas se descubrió un pedazo de guijarro con el nombre de Gedeón. Mm, Hace poco habíamos encontrado a un guijarro también con evidencia de Goliat. Se ha mm, encontrado una bula, un sello con la huella digital, incluso con el nombre de Baruch. Baruch, ujú, y es ujú, el mismo Baruch, se menciona con el mismo gentilicio del bíblico, el ujú, contexto y todo. Así que tenemos tanto que celebrar. Yo no soy un enemigo de la Biblia, ni que quiero descalificar a nadie porque ha mm, encontrado algo. Al contrario, usted consulte con personas como yo, otros tenemos varios
eruditos que se encargan, el zapatero en su zapato. Yo no opino de las vacunas y no opino del COVID, no opino de otras cosas porque no es mi área, pero de lo que es mi área, pues si puedo contribuir en algo, tenemos una página, Evidencias, en el Facebook. También tenemos un canal de Nuevo Tiempo que habla de evidencias. No se cobra nada. Todos los documentales, más de 100 documentales, son completamente gratis. Evidencias NT en YouTube. Usted puede acceder. A mí no me dan ni un centavo por nada de esto. Usted puede buscarlo. Y de esa manera, Ancient Stones, por Abelardo Rivas, también tiene buenos materiales. Scotty Baker, también en inglés, tiene buenos materiales. Así que yo entiendo que hoy tenemos buenos recursos para asegurarnos de que la data que estamos nosotros por compartir es veraz y no es simplemente fake news. Y quizá porque alguien podría decir, bueno, a lo mejor cuando yo leo ahí no tengo todo el tiempo, o tal vez hay gente que no tiene ni las ganas de ir y buscar, pero quizá lo más práctico se me ocurre, y me puedes dar tu opinión, es decir, a menos que usted tenga la certeza total de que la noticia viene de una fuente fidedigna, más vale ni la comparta. Piensa en ella como que interesante. Si es así, bueno, gloria a Dios que otros lo corroboren, pero por las dudas, no lo comparto a menos que tenga un alto grado de certeza, de convicción de que este es un hallazgo veraz, de que es algo real, que se encontró y que los eruditos serios lo han comprobado. Yo creo que esto es importante por dos razones, ¿no? Una es, por supuesto, para no estar compartiendo información falsa, porque podemos confundir a personas o podemos hacer que personas basen su fe en algún momento, tomen alguna decisión en base a una evidencia falsa y después cuando descubren que era falsa se desaniman, se echan para atrás. Pero también porque creo que a veces nos ponen ridículos, ¿no? Como cristianos, cuando decimos la gente que es seria, que sabe del asunto, no queda bien, ¿no? No sé qué opinas. Sin lugar a dudas, mis amados, yo tengo mucha amistad con personas que son ateos, agnósticos, escépticos, y tenemos una relación de mucho respeto. Ujú, Eh, Cuando nosotros estamos con el lobo lobo, cuando ujú, nosotros perdemos credibilidad, estas personas se alejan del creyente. Cuando mm, nosotros somos honestos, entonces ellos comienzan a vernos de otra manera, ujú, con otra ujú, luz. ujú, He tenido experiencias muy lindas, mm, precisamente por esa honestidad que me caracteriza. ujú, También admitir mis propias dudas, mi propia vulnerabilidad y demostrándoles a ellos que la arqueología no es la fuente de por qué yo creo en Dios. ujú, La ujú, razón por la cual yo creo en Dios es porque Dios me ha dado el don de la fe. ujú, Esa fe que yo no puedo explicar, que no puedo poner una cajita, un tubo de ujú, ensayo o puedo usar una pala para sacarla. Esa ujú, fe que en los momentos en los cuales yo he estado cuestionando la presencia del Todopoderoso ha podido darme paz en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de las situaciones que no puedo entender todavía hasta el día de hoy. Si tú mm, eres abierto de esa manera y en ese contexto, by the way, le dejas saber, mire, la arqueología me ha podido iluminar que estos escritos que a mí me dan paz, esperanza y amor ujú. han sido de gran bendición para mi vida, tal vez para tu vida también sean de gran bendición. De esa manera, la arqueología entonces podrá tener significado para aquellos que son creyentes. Wow. Eh, Efraín, el tiempo se nos ha pasado y además me parece un cierre natural, ¿no? Porque casi que me veo tentado, si tuviera así un piano cerca, me pongo a tocar el piano para que hagas un llamado y terminamos con con una apelación. Pero, pero sí, te agradezco de corazón el compartir. Probablemente vamos a tener que hacer algún otro episodio y compartir a lo mejor más ejemplos específicos, ¿no? Del Antiguo, el Nuevo Testamento, de hallazgos arqueológicos, quizá algún episodio dedicado específicamente a eso, ¿no? Donde me gustó esa palabra que usaste, Efraín, y me quedo con eso, y es que la arqueología no sirve como la roca más firme sobre la cual edificar nuestra fe,
sino la fe es algo que Dios nos da y sin duda no es una fe ciega. Hay muchas evidencias. La arqueología, cuando se confirma, se convierte en una de las más que arroja cierta parte de evidencia a un aspecto histórico y demás, y eso es bueno. Pero en definitiva, tenemos fe porque Dios nos da fe y porque Él está con nosotros y lo experimentamos no solamente a través de las cosas del pasado, sino que ojalá que nosotros lo experimentemos hoy, que Dios sea no solamente el Dios de las piedras del pasado o de las historias de antes, sino el Dios está presente, vivo hoy, y que esté vivo en nuestra vida hoy. Efraín, muchas gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga y bueno, queda el compromiso para el próximo episodio. Dios te bendiga. Dios te bendiga.